Dios nos dirija en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez, las muchedumbres se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios ya hoy viernes. En la séptima semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 1 al 12. Es el Evangelio que nos habla, hermanos y hermanas, de la indisolubilidad del matrimonio. En nuestro caso, el matrimonio sacramental, el matrimonio que se realiza dando ese consentimiento de sí quiero comprometerme con este o con esta hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que nos compete a nosotros. Y es un evangelio que no solamente habla de la indisolubilidad, sino que Jesucristo, hermanos y hermanas, pone en una categoría de igualdad al hombre y a la mujer en ese pacto sacramental del matrimonio, que en el tiempo de Jesucristo, como vemos en muchas historias de los textos bíblicos, había como una ventaja para el hombre de hacer las cosas y la mujer como que no tenía nada que aportar y nada que decir ni cómo defenderse ante un caso de reprobación en el matrimonio, ante un caso de separación o de una carta de repudio. Pues vamos a tocar ese tema hoy, hermanos y hermanas, desde un punto de vista de la relación humana que tiene que haber en cada uno de nosotros. En el matrimonio, especialmente, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que los novios, antes de ser novios, comienzan con una amistad. Realmente, para yo entrar en un noviazgo, pues tengo que haber conocido de alguna forma en amistad a la otra persona, tener un tiempo con esa persona en la amistad. Y eso es importante verlo hoy, porque el matrimonio, hermanos y hermanas, cuando es sacramental, cuando lo recibe el sacerdote, ese consentimiento matrimonial de si quiero hasta que la muerte nos separe, es un compromiso de por vida, ese hasta que la muerte nos separe. O sea que uno tiene que estar bien seguro de lo que está diciendo, porque uno se está comprometiendo, uno se está ligando, uno se está vinculando a esa comunidad de vida, hermanos y hermanas, de por vida. Uno lo dice hasta que la muerte nos separe. No es hasta que la infidelidad nos separe, no es hasta que la computadora nos separe, no es hasta que el alcoholismo nos separe. ¿Me estás entendiendo? Es algo que si lleva una duración tan larga, un compromiso, un pacto, una alianza de largo término, hermanos y hermanas, yo debo de sopesar las cosas muy bien antes de tomar esa decisión de que nos vamos a casar. Aquí Jesucristo es bien claro en sus cosas, hermanos y hermanas, en ese aspecto de sopesar las cosas. En el noviazgo se dicen muchas cosas, en el noviazgo se prometen muchas cosas. El noviazgo a veces viene motivado y se va construyendo, hermanos y hermanas, en una sintonía, pues a veces
que es como ficticia, de muchas promesas, de lo que yo voy a hacer, de lo que yo me voy a convertir, de lo que yo te voy a dar, de nadie como tú, ¿no? A veces yo digo que en el noviazgo el muchacho es capaz de decirle a la novia, yo por ti, mira cuánto yo te amo, que yo por ti, dice en el noviazgo, soy capaz de ir a la luna y traerte a ti del cielo una estrella y entregarte. Y después, hermanos y hermanas, de 5 años de matrimonio, cuando empiezan las cosas no muy buenas, no son capaces ni de ir desde sus casas hasta el supermercado a comprar un litro de leche. Porque realmente, hermanos y hermanas, prometer tanto en un noviazgo, ciertamente hay que tener mucho cuidado, porque no sabemos qué depara el futuro. Sin embargo, debemos de estar confiados en que si yo hago mis promesas y mis compromisos delante de Dios, con la ayuda de Dios, yo voy a poder superar mucho de eso. Acuérdate que el compromiso y el consentimiento matrimonial lo dice muy claro, en las buenas y en las malas, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Hermanos y hermanas, eso es como el que recibe o está destinado a recibir un testamento. El que está, pues, hermanos y hermanas, destinado a recibir un testamento, no puede decirle al abogado, mire, yo solamente quiero recibir las riquezas que me dejó mi padre, pero las deudas no. Y el abogado le va a decir, ¿sabe qué? Se hereda el neto, se heredan las deudas y se heredan los bienes. Y para renunciar usted a algo tendría que renunciar a ambos, a los activos y a los pasivos, a las deudas y a las ganancias. Así que tiene un año para pensarlo. O sea, hermanos, esto es un paquete completo el que hacemos. Y con esto, mucho cuidado. Vamos a enfocarlo desde qué perspectiva, hermanos y hermanas. La verdadera amistad, prácticamente, mirado desde ese punto de vista, porque la relación empieza con la amistad. Y estoy diciendo esto porque también nos vamos a enfocar en la primera lectura de hoy, que encuentro que es una lectura suplementaria espectacular del libro del Eclesiástico, que hemos dicho que es un libro sapiensal que nos está acompañando esta semana. En el capítulo 6, versículos 5 al 17, ahí tenemos, hermanos y hermanas, pistas que nos ayudan a ver cómo se debe formar ese consentimiento matrimonial, cómo se deben hacer las cosas, porque habla de un amigo fiel como algo que no tiene precio, como el gran tesoro que se encuentra. Y todo matrimonio comienza por una relación de amistad. En cuanto al texto bíblico de hoy, hermanos y hermanas, mira algo aquí importante que sucede. Cuando los fariseos le preguntan si es lícito o no lícito divorciarse o separarse o dar una carta de repudio a la mujer, Jesucristo le pregunta, ¿qué dice Moisés? ¿Qué les dijo Moisés? ¿Qué dejó escrito Moisés? Y ellos dijeron que sí, que Moisés había permitido que se pudieran divorciar y darle una carta de repudio. Y entonces en ese momento Jesucristo les aclara que todo eso lo permitió Moisés por lo terco que son, por lo cabizduros que son, ¿no? Y tuvo que hacer como una excepción a la regla. Pero Jesucristo, en términos de separación y de divorcio, después de un compromiso ante Dios, vuelve a lo básico. Jesucristo vuelve al plan original de Dios. No es el plan mío, no es el plan de mi esposa, no es lo que me impulsa a mí en un momento dado para yo decir que se acabó el amor, de que entré en separación, de que terminaré en divorcio, de que no quiero saber más de esta persona, aunque haya o no haya hijos. Jesucristo vuelve a lo básico. Ese es el versículo 6. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Ese es el plan de Dios. Y por eso dejará el hombre su padre y su madre para unirse con su esposa. O sea, diciendo básicamente, no hay otra forma en que un hombre o una mujer abandonen a sus padres que no sea para ellos unirse de por vida en una relación matrimonial. Y por lo tanto, serán ellos dos una sola carne, el plan de Dios. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Y ya el versículo 9 nos presenta, hermanos y hermanas, pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Ahí estamos claros. Jesucristo presenta el plan de Dios. Ahí Jesucristo nos dice el propósito por el cual el hombre y la mujer se unen en matrimonio por el resto de sus vidas,
convirtiéndose en una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno. Pero advierte también Cristo, y vimos en el Evangelio separadamente a los discípulos, el peligro de creer de que yo tengo el poder de divorciarme o de separarme de un sacramento, de un matrimonio por la iglesia, de un vínculo que ha creado un carácter en mí eterno, hermanos y hermanas. Y él dice y advierte, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa. Porque ante los ojos de Dios no hay dicha separación después que tú te has casado por la iglesia en un matrimonio sacramental, porque el matrimonio es doble aquí en la tierra. Te casas por la iglesia y te casas por lo civil. Si te divorcias por lo civil y lo decidió un juez y te dio el divorcio al juez, eso no tiene que ver nada con el matrimonio que tú hiciste por la iglesia. Es un sacramento de por vida hasta que la muerte nos separe. De la única forma que se podría anular un matrimonio es cuando se declara que ese matrimonio jamás pudo alcanzar el nivel de hasta que la muerte los separe, que es el nivel sacramental, y por lo tanto desde el principio nunca hubo un matrimonio. O sea que con la declaración de nulidad matrimonial no se destruye nada que es válido, sino que se declara que desde el principio este matrimonio no llegó a tener las cualidades y los elementos esenciales y constitutivos para que fuera sacramental hasta que la muerte nos separe, y pueden por lo tanto separarse. Más todavía, recuerda a Jesucristo, y si la esposa, ya la pone en el mismo nivel, abandona a su marido para casarse con otro hombre, también esta comete adulterio. Así que eso es lo que presenta Cristo el Señor. Y yo creo que esto lo hemos discutido aquí en muchas ocasiones, porque este texto sale con gran frecuencia. En la sociedad nuestra, hermanos y hermanas, en la que tú y yo vivimos, hemos notado una baja increíble en los matrimonios que se contraen por la iglesia. Hemos visto un alta en los matrimonios que se contraen fuera de la iglesia, ya sea a través de otras iglesias que no son católicas, pero que son cristianas, o a través de, pues, el estado civil. Y también aquellos que están viviendo, hermanos y hermanas, con un aparente, ¿verdad?, aprecio marital, con un afecto marital, pero no tienen nada formalizado y nada legal, sino que viven como experimento. Vamos a vivir juntos como si fuéramos matrimonio, pero no somos matrimonio. Sí, las cosas no van mal, tú por tu lado, yo por el mío, y no tenemos revoluciones legales ni de la iglesia, y así podemos vivir bien. El día que las cosas no marchen bien, tú por allá, yo por acá, y sobre todo, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Se dan muchas cosas, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque como el divorcio refleja tanto que la vida matrimonial no es fácil, y que la vida matrimonial se supone que yo la tuve que haber sopesado bastante bien. Casarse, hermanos y hermanas, por la iglesia no es una decisión como la de yo poner en evaluación cómo me peino esta mañana antes de salir de la casa hacia el trabajo, o por qué ruta me voy yo hacia el trabajo para evitar el tapón. No se trata, hermanos y hermanas, de qué vestimenta me pongo hoy para ir a la iglesia. Es una decisión más profunda y es una decisión mucho más seria. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos llama a reflexionar seriamente acerca de esta relación. Y si no te afecta a ti y no estás pasando por eso, que sea de bendición que la escuche para que puedas ayudar a otros. Hermanos y hermanas, no podemos ser nosotros ingenuos ni desprevenidos. Uno reflexiona antes de confiarse a otra persona. Eso es básico tenerlo presente, hermanos y hermanas. Vuelvo a decirlo, no pequemos en ingenuidad, y no seamos desprevenidos, hermanos y hermanas, en algo tan serio como lo es tomar la decisión de casarme por la iglesia. Hay que reflexionar antes de confiarse a otra persona, y eso Dios lo permite. Acuérdate que la palabra de Dios en muchos momentos nos ha dicho a nosotros que Dios concede la gracia de la buena relación, de la buena amistad a aquellos que le adoran, a aquellos que le sirven. Y esa es la idea fuerza de nosotros hoy. Dios concede la gracia de la buena amistad, hermanos y hermanas, a aquellos que le adoran. Por lo tanto, hay una bendición de Dios cuando mantenemos fielmente esa relación matrimonial ligada a la voluntad de Dios y a lo que Dios
ha dispuesto como plan desde el principio, que es lo que Cristo nos aclara en el día de hoy. Ser sabios, hermanos y hermanas, en las decisiones que son de largo plazo, de por vida o hasta que la muerte nos separe, se logra, hermanos y hermanas, con una vida que tiene que ser disciplinada. La vida matrimonial tiene que ser disciplinada. La vida delante de Dios, de todos nosotros como esposo, esposa, padre, madre, sacerdote, hijo, hermano, lo que sea, tiene que ser una vida disciplinada, porque el mundo nos vuelve indisciplinados, hermanos y hermanas. Y la disciplina yo la mantengo en torno a mi relación con Dios, mi Padre. Así que todos estos aspectos, hermanos y hermanas, hay que ponerlos en su sitio. Cuando vemos que tal vez, ¿qué se hace en el periodo de noviazgo? ¿Qué se hace durante ese periodo de noviazgo que debe ser un periodo de yo conocerte a ti, de tú conocerme a mí, de tener cuidado? Todo cuanto ocurre en un noviazgo, hermanos y hermanas, si no se resuelve, si no se soluciona, si no se arregla, si no se controla, si no se clausura y concluye que de malo tenga, va a sobrevivir, hermanos y hermanas, al matrimonio. Se arrastra, se lleva, se hereda hasta la vida matrimonial. El hombre o la mujer que es celosa, que padece de unos celos enfermizos, si eso no se sanó en el noviazgo, que tú esperas, que te casaste por la iglesia y la persona se transformó de inmediato y ya no tiene celos, lo va a arrastrar, hermanos y hermanas, y va a ser difícil. Fue difícil, hombre y mujer, vivir con una persona en noviazgo, celosa, controlando todo, hermanos y hermanas, que tú eres mía, que tú eres mío, que no vayas aquí, que no tengas amigos, que no salgas, que pídeme permiso, que no hagas aquello, que no te pongas eso. Si tú vives un noviazgo así y eso no se resuelve y se pone en su sitio o se disciplina, va a heredarse al mismo matrimonio. Y lo mismo pasa, hermanos y hermanas, con la persona que es vago o vaga, que no trabaja, con la persona, hermanos y hermanas, que tiene problemas de alcohol, con la persona que tiene problemas de drogadicción, con la persona que tiene problemas sexuales, con la persona que tiene situaciones de frialdad a la fe, a la religión o hasta ir a misa, a la casa de Dios. Si todo eso no se resuelve en ese periodo, eso es básico, hermanos y hermanas. Hay que resolverse. Entonces hay que preguntarse cómo estamos tomando estas decisiones que nos conllevan a nosotros un compromiso, hermanos y hermanas, de por vida. Porque lo cierto que estamos viendo es todo matrimonio que se divorcia en 1, 2, 3, 4, 5 años. Significa, hermanos y hermanas, que el origen del problema que los llevó a la separación, al divorcio, en esos primeros 5 años, no es matrimonial, es del noviazgo, que fue arrastrado hasta el mismo matrimonio. Nunca se clausuró y nunca se solucionó. Hay gente de los tiempos de antes, hermanos y hermanas, que pensaban que, pues mira, cásate con él, que cuando recibe el matrimonio sacramental por la iglesia, va a andar derechito, va a querer los hijos, no te va a maltratar. Hermanos y hermanas, la persona que experimenta un noviazgo, hermanos y hermanas, disfuncional, de violencia, de separarnos, de volver, de separarnos, de volver en el noviazgo, ya eso es un signo de que aquí hay un problema, de que yo no me puedo casar con este hombre o con esta mujer, de que yo tengo que resolver esto, o él o ella lo tienen que resolver para poder tomar una decisión. Pero a veces van, hermanos y hermanas, como con un velo, con un manto, inspirados y motivados por el mañana, atraídos a veces no por lo esencial y lo sustancial, lo que es espiritual y bueno de los seres humanos, atraídos por la belleza, atraídos, hermanos y hermanas, por las relaciones sexuales, atraídos por las apariencias, atraídos por el dinero, atraídos por una salida escapatoria del hogar donde me siento incómoda o me siento rechazada y mejor me caso y me voy. En fin, hermanos y hermanas, pueden pasar tantas cosas. Hoy la primera lectura, hermanos y hermanas, que hemos señalado es una orientación muy buena para todos nosotros del libro sapiensal del Eclesiástico. Y aunque trata acerca de la amistad, yo creo que es buena que la leamos, pero apliquemos esa palabra amistad a la relación matrimonial,
hermanos y hermanas. Y vamos a entender que nos sirve para ayudar a otros o para hacer nuestro propio examen de conciencia si estoy a punto de casarme o si estoy viviendo en un noviazgo. Acuérdate que una de las maravillas que tiene el largo compromiso matrimonial es que pasamos de amigos a novios, de novios a esposos, de esposos a padre y madre, de padre y madre a abuelo y abuela, y de abuelo y abuela se pasa a una hermandad. Porque llega un momento, hermanos y hermanas, de una bendición de larga vida matrimonial, donde ya la atracción de muchas cosas, de apariencia, de sexualidad, emocionales, sexuales, se acaba. Y prácticamente muchos matrimonios que lo han logrado viven esos últimos años de su vida como hermanos y hermanas. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de nuestro Dios. Escucha hoy esta palabra del libro del Eclesiástico que nos pone de lleno, hermanos y hermanas, a entender mucho de esto. Estamos en Eclesiástico, en el capítulo 6, versículo 5 al 17. Ese versículo 5 comienza con dejarnos saber de qué hablamos. Entonces vamos a poner esa pregunta de qué hablamos en términos de qué hablamos en una relación, de qué hablamos en un noviazgo. Las palabras amables te harán ganar muchos amigos. Un lenguaje cortés atrae respuestas benevolentes. Necesario, hermanos y hermanas, que lo que comunicamos, que lo que decimos, que los temas que tocamos en un noviazgo sean pertinentes hacia el mañana y hacia el futuro, de conocer el carácter de esa persona, de conocer su estado emocional, de conocer qué haría en este caso, qué harías en este otro caso, poner unos presupuestos, poner unas situaciones de decisiones que se deben de tomar. ¿Qué pasaría si tenemos un hijo con una condición especial? ¿Qué pasaría si estamos sin trabajo? ¿Qué pasaría en este y X situación? Esas son las conversaciones que hay que tener en el noviazgo. Dice el versículo 6, ten muchos amigos, pero para aconsejarte, escoge uno entre 1000. O sea, hermanos y hermanas, cuidado. A veces creemos que esta persona que yo he conocido, que quiero hacer pues amistad y llegar a un noviazgo con él o con ella, es la única que me interesa, es la única que me he fijado. Estas situaciones de ver que una persona es la única en el mundo con la cual yo puedo tener una relación válida matrimonial, mucho cuidado. Necesitamos, antes de llegar a esas conclusiones, oiga, evalúe a la persona. Mire a ver quién es realmente, qué posibilidades tienes de cambio, qué personaje tengo delante de mí, cuán madura es esta persona, cuán segura es en las cosas que dice, qué verticalidad tiene, dice la verdad o engaña, simula las cosas. Todo eso, hermanos y hermanas, hay que verlo. Si yo me dejo deslumbrar, hermanos y hermanas, si no verificar muchas cosas y digo que esta es la única persona en el camino, que Dios la ha puesto en mi camino, tenga mucho cuidado, porque después a lo mejor en el noviazgo dijo, Dios la puso en mi camino, y cuando tengo problemas soy capaz de decir, este lo mandó el diablo, no Dios. Cuidado con ese tipo de conclusiones. Versículo 7, hermanos y hermanas, si has encontrado un nuevo amigo, comienza por ponerlo a prueba. Ahí está. No le otorgues demasiada confianza pronto. Fíjate qué alerta nos da el sabio en todo tipo de relación. En el caso específico que estamos hablando del noviazgo. Comienza por ponerlo a prueba. No hay nada malo en eso. Y no le otorgues demasiado pronto tu confianza. O sea, no seamos fáciles, lo que está diciendo el sabio. No seamos fáciles. Que sienta trabajo la otra persona de ganarse algo nuestro. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de conocimiento, estamos en una etapa de tomar decisión. Ahí es que entra el juicio de discreción, ahí es que entra la reflexión, ahí es que entra el sopesar, hermanos y hermanas, si me conviene o no me conviene. Así que es perfectamente válido poner a prueba y no dar confianza inmediatamente. Versículo 8, hay amigos que solo son cuando les conviene. Eso hay que medirlo. Está conmigo él o ella por conveniencia, pero que no lo serán en las dificultades, por conveniencia, porque tengo dinero, por conveniencia, porque tengo un carro, por conveniencia, por mi estilo de vida, por algo de lo que la persona se puede lucrar. Entonces uno podrá pensar, wow, pero eso es como ponerse uno
pues a juzgar a las personas y como decir que, wow, todo el que se acerca a mí tiene una intención mala de hacerme daño. No, no estamos juzgando a nadie. Estamos haciendo un juicio de discreción. No es juicio de condenación. Es un juzgar entre si esto es conveniente o no es conveniente para mí. Y fíjate como dice la palabra, si me conviene. Porque la persona que me conviene tiene que estar conmigo en las dificultades. Porque el que se atrae por otras conveniencias no estará contigo en las malas, en la enfermedad, en la penuria. ¿Me estás entendiendo? El versículo 9. Hay amigos que se transforman en enemigos y que dan a conocer a todo el mundo su desaveniencia contigo para avergonzarte. Ciertamente, hermanos y hermanas, tiene que haber una cierta confidencia entre los que están en el noviazgo para el matrimonio. Ciertamente, nadie debe estar hablando cosas malas de los demás por la relación que yo tuve para, pues, destruir la buena fama de la otra persona, destruir la calidad y el carácter de la otra persona. Esos amigos que dice la palabra de Dios que se transforman en enemigos ocurren con frecuencia, hermanos y hermanas, y son experiencias reales. Hay traición, hay deslealtad, hay abandono, hermanos y hermanas, en muchas relaciones. Y si hemos pasado por eso en algún momento, ya eso enciende una señal de alerta. Ya la bombillita roja se enciende, hermanos y hermanas, cuidado. Algo aquí está sucediendo que no es muy bueno continuar, porque en el mañana podré experimentar que me quedaré solo o sola para enfrentar los retos de una vida comprometida en el matrimonio. El versículo 10. Hay amigos que lo son para compartir tu mesa, pero que no lo serán cuando vayan mal tus negocios. Lo mismo. Cuando las cosas son buenas y hay comida, estamos contigo. Pero cuando los negocios van mal, la economía no está muy bien, te quedaste sin trabajo, no tienes dinero, esta vida se ha vuelto aburrida, no salimos ya al cine, no podemos comprar ropa, se acabó. Esta relación terminó. Cuidado si experimentas eso en el noviazgo. Si no se soluciona, se arrastra la vida matrimonial y prácticamente serán las razones, hermanos y hermanas, y los motivos que llevarán a muchos a tomar decisiones de separación y también de divorcio. El versículo 11. Mientras estos marchen bien, serán como tu sombra e incluso mandarán a la gente a tu casa. Lo mismo otra vez. Cuando las cosas están bien, hermanos y hermanas, se nos pega un montón de gente de cerca y cuando estamos dando a la otra persona le gusta, es como el perro que tú le das comida por primera vez, o un perro deambulante, hermanos y hermanas, que está todo el día buscando comida y de repente tú pues eres un animal lover y pasó el animal y lo viste y le diste un poco de almuerzo. Ese animal se va a sentar frente a tu casa y no se va. ¿Por qué? Porque comí gratis, libre de costo, mientras paso todo el día buscando de comer. Aquí en un momento me vieron, se queda. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué pasaría si esa persona no vuelve a darle comida? Pues el perro se va. Ya el perro es un animal que trabaja por instinto, pero tú y yo no trabajamos por instinto, tú y yo trabajamos por razonamiento, y razonamiento iluminado por la fe. Versículo 12. Pero si tienes reveses, se volverán contra ti y te evitarán encontrar tu mirada. Ciertamente la enemistad viene, hermanos y hermanas. Estas situaciones en medio de las dificultades, estas situaciones donde tenemos serios problemas, y estamos hablando de problemas serios, es muy probable que algunos viren la cara, que algunos ya no nos miren. Y eso se da mucho en el matrimonio, como si fuéramos grandes enemigos, como si nunca te hubiese conocido y te dejé de hablar y te dejé de mirar y no me voy a sentar contigo y no vamos a dormir y no habrá relaciones sexuales. Todo eso, hermanos y hermanas, puede ocurrir en el noviazgo también, de diferente forma. Pero cuando lo examinamos a fondo, cuando lo miramos dentro de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, el origen de mucho de esto puede estar en ese noviazgo, en esa situación donde yo tuve la oportunidad de conocer si esta persona realmente va a estar conmigo, va a ser mi amigo, me va a sostener, me va a apoyar en los momentos en que yo esté en una situación desgraciada,
en los momentos en que yo estoy incluso enferma o enfermo. Porque hemos visto personas, hermanos y hermanas, que no toleran que su esposo o su esposa se enferme o caiga en la enfermedad, no los cuidan, los abandonan, y esto se puede dar en cualquier etapa del matrimonio. Fíjate si es importante lo que el sabio nos está enseñando. Mantente distancia a tus enemigos y cuídate de tus amigos. Ambos lo pone el sabio en una situación de sopesar, balancear, estudiar, discernir, tanto al enemigo como al amigo. No es que estés siempre sospechando, pero es para cultivar. Si ya pasó la prueba y ves que no es tu enemigo y que va a estar contigo en las buenas y en las malas, en términos de amigo, no te confíes mucho. ¿Por qué? Porque eso se tiene que cultivar. Eso no se puede dar por un momento. Muchas personas dicen, hermanos y hermanas, luego de un divorcio con amenazas de separación, es que no era así en el noviazgo. Es que ya no era así en el noviazgo. Porque entonces fue una situación simulada. Pudo haber hipocresía. La persona de alguna forma demostró lo que no era porque estaba conquistándote. Porque estaba agradándote para obtener de ti el sí, para obtener de ti la entrega y la donación. Y luego de repente, cuando aparece el matrimonio, la vida real, se quita el velo, se quita el manto y aparece la verdadera persona. Algo que Cristo ha criticado mucho en sus encuentros con los fariseos. La falta, hermanos y hermanas, de ser prudentes, la falta de coordinación, la falta de que lo que hay adentro es lo mismo que hay afuera. Esa incoherencia es la que tenemos que tener mucho cuidado. La persona debe estar siempre en una continua educación, desarrollo de lo que es en cosas buenas, y no puede limitarse a un periodo de la vida como es el noviazgo. Porque allá yo era otra persona. Porque en el noviazgo pues no es lo mismo que el matrimonio. Y muchos pueden levantar la bandera y decir, eso, no, el matrimonio es distinto. Pero yo no veía esto, yo no sabía que esto iba a venir. Mucho cuidado con esto, porque es para todo tipo de situación. El versículo 14, un amigo fiel es un refugio seguro y el que lo haya encontrado un tesoro. Qué bueno que podamos decir nosotros en algún momento que la persona con la que nos hemos unido, esposo y esposa, es un tesoro para mí. Tiene valor, añade a mi vida, me complementa en lo que me hace falta, es mi apoyo en todo momento. Eso es lo ideal. Y eso sucede, hermanos y hermanas, eso sucede. El versículo 15, ¿qué no daría uno por un amigo fiel? ¿Qué no daría uno por un esposo fiel, por una esposa fiel y leal? Claro que sí, hermanos y hermanas. Dice el sabio, no tiene precio. Claro que no. No tiene precio cuando hemos cosechado, hermanos y hermanas, lo que hemos sembrado. Porque el que busca el tiempo para lograr alcanzar que esta persona que va a estar conmigo por el resto de mi vida sea conforme a la voluntad de Dios y un verdadero amigo o amiga para mí, hermanos y hermanas, es una bendición que no tiene precio. Y no digamos que no se logra o que eso es muy ideal, porque hay parejas que celebran los 50 años de casados y hay parejas que celebran los 60 años de casado, y eso no significa que la vida fue, hermanos y hermanas, color de rosas, de que no hubo espinas en el camino, de que no hubo piedras de tropiezo en el camino. Quiere decir que hubo de todo, pero lo supieron manejar, superar, lo enfrentaron, y hermanos y hermanas, no se quitaron y se rindieron ante el primer obstáculo, sea externo o interno, ante mi primera falla, sino que vamos a luchar por sacarte de ahí, vamos a lograrlo, vamos a rehabilitarte, vamos a aconsejarte, vamos a buscar ayuda profesional, vamos a solucionar. La primera alternativa es permanecer unidos. La primera alternativa no puede ser vamos a separarnos. Y ya en los versículos finales, 16 al 17, aparecen dos grandes señalamientos de parte del sabio, que es los que temen al Señor, que yo lo quiero ver en el día de hoy como aquellos que respetan a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, los que adoran a Dios. Mira cómo dice el 16 y el 17. Un amigo fiel es como un remedio que te salva. Los que temen al Señor lo hallarán. El que teme al Señor
encontrará el amigo verdadero, pues así como es él, así será su amigo. O sea, que nuevamente se pueden lograr, hermanos y hermanas, establecer una comunidad de vida en el matrimonio entre hombre y mujer que han pasado por las etapas de amigo, novio y se han convertido en esposos, de permanecer hasta que la muerte los separe. Lo que la palabra nos está diciendo es que tiene que estar incluido como tercera persona Dios. La tercera persona en nuestro matrimonio no es el suegro ni es la suegra. La tercera persona en el matrimonio no es la amiguita mía que me da los consejos de divorciarme. No es el amiguito mío de la barra de viernes en la noche del chinchorreo donde tomo cerveza que me dice no soportes más a esa mujer y sepárate aunque tenga hijos. Esa no es la tercera persona de tu matrimonio. La tercera persona es lo divino de Dios. Jesucristo el Señor. El Espíritu Santo de Dios es lo que debe prevalecer ahí. Así que, hermanos y hermanas, podemos llegar a una conclusión hoy con esta ayuda del sabio que la hemos tomado como consejos que son para ponderar antes de tomar una decisión tan seria como la de contraer matrimonio, con el plan de Dios siempre presente y evitar caer en la infidelidad porque nos creemos que también estamos separados luego de un divorcio civil del sacramento matrimonial, lo cual no es cierto. Yo quisiera terminar hoy, hermanos y hermanas, con una lectura sobre el amor. Es suplementaria. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a ver el versículo 2 y vamos a ver los versículos 4 al 6. Porque sobre todo, hermanos y hermanas, para uno vivir bien en un matrimonio, el matrimonio está constituido por el amor que es don de Dios, por el amor que viene de parte de Dios. Y escucha lo que dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 13. Si me falta el amor, nada soy. Un matrimonio, una amistad, una relación debe estar basada en el amor. De lo contrario, no soy lo que soy. Nosotros somos hijos de Dios, que Dios es amor. Y como somos criaturas de Dios, tenemos el don del amor. Por lo tanto, toda relación debe estar basada en ese amor que viene como un don de parte de Dios. Pablo dice más aún en los versículos 4 al 6. El amor es paciente. Eso es lo que logra, hermanos y hermanas, la estabilidad. Y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta, ni se infla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Ese es el himno de Pablo hacia la caridad, hacia el amor. Y hay quien piensa y uno le dice esto, eso es como un ideal. ¿Quién puede alcanzar eso? ¿Sabes qué? Estas cosas ciertamente no son por obra y gracia de arte de magia. Estas cosas se logran cuando vamos por un camino tropezando, superando experiencias, aguantando situaciones, porque todo dolor y sufrimiento, reto que tengamos que enfrentar en la vida, hace, hermanos y hermanas, brotar lo bueno de Dios, lo que es verdadero. Estas cosas del amor sincero, de las que nos habla Pablo, en lo que es verdaderamente el amor, es el resultado de venir por un largo camino, que hemos vivido una serie de situaciones y que finalmente me ha llevado a mí la fidelidad, la perseverancia, la constancia, la lealtad en todo cuanto me he comprometido a lograr ahora, en este momento, ser el tipo de hombre y mujer en el matrimonio, como es el plan que Dios ha querido desde siempre. Que no sea capaz el hombre de separarlo. Concluimos entonces, hermanos y hermanas, con unos puntitos importantes. Recuerda esta. Nuestra vida en la fe no es más que la preparación a lo que seremos en el cielo. Aquí es donde nos preparamos nosotros para alcanzar lo que necesitamos para llegar al reino de los cielos. Y el matrimonio es una bendición que también nos ayuda a salvar nuestras vidas, a tener el apoyo necesario de un esposo, de una esposa, de unos hijos,
para llevarnos bien en una fraternidad buena, bien vivida, que nos lleve rumbo al camino de los cielos. En segundo lugar, según la medida del amor que haya florecido en nosotros, así es que vamos a participar de la gracia de Dios en esa visión cara a cara. Ese amor de confianza, ese amor de superación, ese amor incondicional. Eso es lo que nos lleva a llegar al amor que Dios nos tiene. El origen del amor en el matrimonio está en Dios. Y el origen del matrimonio nos lleva a Dios, no hacia otra cosa. Por lo tanto, yo no puedo programar el amor como que con este no es y con el otro es que es. Con esta persona no lo puedo realizar, es con la otra. Todo es un proceso, hermanos y hermanas. Y otro punto también es, hermanos y hermanas, Pablo nos dice que no hay amor auténtico sin la fe y la esperanza. Debe de ser una relación marcada por la fe y marcada por la esperanza. Tengo fe de que en el nombre de Dios nos va a ir mejor. Aguanta, soporta. Ciertamente no podemos soportar lo que es injusto, pero hasta donde podamos en el nombre de Dios, seamos capaces de salvar todo cuanto se pueda salvar. Y finalmente, hermanos y hermanas, Pablo también hoy, la palabra de Dios nos enseña algo muy fuerte, pero que nos ayuda a crecer en el camino para poder continuar con lo que nos hemos comprometido delante de Dios y los hombres. Si el amor de Dios se siente poco en nosotros, no nos podemos transformar. Si yo no experimento el amor de Dios en profundidad, en mi matrimonio, en mi vida, en mi paternidad, maternidad, en mi sacerdocio, en mi vida de hermano o hermana religioso, hermanos y hermanas, si es poco lo que yo vivo y siento del amor de Dios, eso no me lleva a transformar. Busquemos la totalidad, la plenitud y lo absoluto del amor de Dios para así poder hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios, que no solamente es el plan matrimonial, es el plan de la vida cristiana de todos nosotros. Hoy la iglesia, hermanos y hermanas, nos pone a reflexionar en un salmo precioso también, Salmo 118. Guíame, Señor, por las sendas de tus mandatos. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te irá bonito, hermanos y hermanas. Y hoy, ciertamente, en cualquier momento que estés escuchando esto, te va a ir bonito. Pero sobre todo, vas a ser bendecido. Hasta mañana.